Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo cómo hacer upselling en WooCommerce. ¿Qué os voy a contar? Muy rápido. ¿Qué es el upselling? ¿Por qué deberías hacer upselling? ¿Y cómo se puede hacer upselling? En concreto, en WooCommerce, por supuesto. Pero antes, como yo ya sé que cuando se da una charla o se hace un vídeo de este tipo, hay mucha gente que se pone muy nerviosa y empieza a darle para adelante para ver los plugins de los que vamos a hablar, voy a quitar todo ese nerviosismo y te voy a dejar aquí en un listado los plugins con los que vamos a trabajar. De esta manera conseguiremos que se relajen un poquito los ilustres socios o miembros del Club de los Cagaprisas. Estos son los plugins con los que vamos a trabajar, los que te voy a recomendar. Los tienes en la descripción con todos los enlaces para que puedas descargar o comprar, porque la mayoría son premium, cualquiera de ellos. Una vez que ya nos hemos relajado, una vez que ya tienes claro que hay una lista con los plugins recomendados, vamos un poco a la parte estratégica que desde mi punto de vista es la más importante. Lo primero es saber qué es el upselling. Bueno, esto lo podemos explicar de muchas maneras, pero creo que una de las más interesantes es aplicar el upselling al universo de la tortilla de patata. Yo creo que es un lenguaje universal o un ejemplo universal que todos podemos conocer o todos podemos entender. Imagina que tú vendes fundamentalmente tortillas de patata, es decir, tu producto básico es el pincho de tortilla de patata y a partir de eso es lo que vamos a crecer en todo nuestro catálogo de productos y sobre lo que vamos a aplicar el upselling. Si el selling o la venta básica es la del pincho de tortilla de patatas, podríamos imaginarnos que una situación en la que podamos vender un producto algo más caro fuera simplemente aumentando el tamaño de nuestro producto. Por ejemplo, vendiendo un bocadillo de tortilla de patatas que al ser más grande también es más caro. Esto sería un upselling, es decir, una variación dentro del producto básico que me permite venderlo a un mayor precio. En este caso, mayor tamaño, mayor precio. Beneficio para ambas partes, ¿no? Tanto para el cliente como para nosotros como vendedores. Hay luego otra posibilidad, que es que en lugar de centrarnos en el tamaño del producto, vamos a centrarnos en la calidad de sus componentes, en la calidad de sus ingredientes. En el caso del ejemplo del pincho de tortilla, un pincho de tortilla de patatas premium sería ese que incluye jamón y queso, además de la tortilla convencional. Evidentemente, este también es algo más caro que el anterior y por tanto para el negocio, para la persona que tiene el negocio, supone un upselling. Pero ¿qué pasa cuando lo combinamos con otros productos que no son de la misma categoría, pero que sirven como un complemento? En este caso podemos ver que si hacemos una oferta en la que tenemos pincho de tortilla acompañado de croquetas y acompañado de una cañita, lo que tenemos es un 3-pack y en este caso estamos hablando de productos complementarios o productos relacionados o cross-selling, una venta cruzada. Aprovechamos el potencial que tiene de manera individual cada uno de estos productos para hacer una oferta combinada que permita que el usuario pues, tenga una sensación de mayor beneficio. Este es el cross-selling. Hay marcas que son auténticas expertas en aplicar tanto upselling como cross-selling. Por ejemplo, en el caso de McDonald's es muy habitual que cuando vayamos a comprar cualquier producto se nos ofrezca una versión de mayor tamaño, con mayor volumen, que es un upselling de manual para que podamos comprarla. Por ejemplo, las patatas fritas son el tamaño mediano, porque ellos nunca empiezan del tamaño pequeño, sino que ya a nivel de naming se lo trabajan mucho y le llaman tamaño mediano, y tienes el tamaño mediano y el tamaño grande, que tiene más patatas, más calorías, más ataques al corazón, más muertes. Bueno, pues eso es un poco el juego que tiene, ¿no? Lo mismo pasa con las bebidas. Pero es que además de este upselling de tamaño, también hacen cross-selling, porque lo que hacen es que cuando tú te compras un menú, te da la posibilidad de complementarlo con una serie de elementos, como más nuggets, o un helado, o una tortilla de patata, una tarta de manzana frita, que ya, pues si acaso no tenía suficientes infartos, pues ahora tarta de manzana frita. Pero hay muchas marcas que lo practican, el cross-selling. Por ejemplo, IKEA es gran reina del cross-selling. Tú vas con tu papelito apuntando los muebles que quieres en la exposición hasta que bajas al almacén para ponerlos en el carro, pero entre la exposición y el almacén lo que haces es, te obligan a pasar por una zona que es una especie de supermercado de productos pequeños, que es el territorio cross-selling, donde tú vas añadiendo, pues mira, una planta de plástico, un marco, una fotografía para colgar en la pared, que son elementos que tú no tenías pensado comprar, pero que vas a utilizar como complementos de lo que has apuntado en el papel. Cross-selling de manual. Esto también lo vemos, por ejemplo, este tipo de técnicas cuando vas a comprar un ordenador. En el caso de la tienda de Apple, por ejemplo, en la Apple Store,
cuando tú entras y tienes una idea de comprar un ordenador, si ha salido un modelo dentro de la misma categoría, un nuevo modelo de ese ordenador, aparece indicado con ese pequeño badge o esa pequeña etiqueta que indica nuevo. De alguna manera lo que está haciendo es, nos está ofreciendo un producto muy similar a un precio superior porque es más reciente, porque es un modelo más nuevo. Es una forma de llamar la atención sobre el upselling. Del mismo modo, nos vamos a encontrar con una situación similar en el caso de los proveedores de hosting, donde vamos a tener algo así como las míticas tablas de precios de bronce, plata, oro, en este caso aplicado a los servicios de hosting, donde podemos ver que para dentro de una misma categoría de producto tenemos en este caso hasta 4 niveles distintos y se nos destaca uno en concreto, sin saber muy bien cuál es el que yo necesito, pero el que te recomiendan es ni el más barato ni el más caro, porque eso es más fácil para que tu cerebro se adapte a la idea de que, bueno, quizás a mí con un modelo, con un servicio básico me valía, pero con un poquito más obtengo un mejor servicio y gracias a ese elemento para destacarlo es más fácil que me llame la atención sobre él. En mi academia online, la que dirijo con Ana Cirujano como socia, tenemos una estructura en la que todos los cursos se componen de lecciones, pero cada lección puede ser comprada por separado. De tal manera que cuando tú entras a ver una lección y ves el precio de la misma, siempre te vas a encontrar con un upselling que consiste en comprar todas las lecciones de ese curso por un precio más asequible, pero evidentemente superior al de una lección individual, por tanto es un upsell. Pero a la vez puedes comprar alguna lección complementaria sin tener que comprarte todo el curso completo y esto sería un cross-selling, la lección que has venido a buscar más una lección complementaria. Como veis, practicamos upsell y cross-sell, en este caso en la ficha de producto. ¿Por qué deberíamos hacer upsell? Bueno, pues hay una respuesta muy sencilla, que es que el upsell supone una ventaja o una mejora del rendimiento de las ventas de entre un 10 y un 30% de media. Como ves, es un beneficio muy importante. Vamos a ponernos en la mitad, vamos a ponernos en un 20%. Imagina lo que supone vender un 20% más en tu tienda simplemente aplicando esas estrategias de upsell, manteniendo incluso el mismo catálogo. Quizás haya que hacer algunas modificaciones en la estructura de los productos, pero con un catálogo muy similar conseguimos hasta un 30% de media en rendimiento, en la mejora de rendimiento de las ventas, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. El upselling es menos efectivo si el cliente aún no te conoce. Esto es muy importante porque digamos que el upsell se basa sobre todo en un factor de confianza. Entonces, si tu producto es nuevo o el cliente, el usuario que está entrando a comprar es nuevo, es difícil que se dé ese grado de confianza que nos permita generar ese upsell. Por tanto, en esas situaciones de negocio nuevo o de cliente nuevo, lo más importante es conseguir la primera venta. Y a partir de ahí empezaremos a trabajar el upsell. Por tanto, no nos obsesionemos con el upsell si todavía no hemos conseguido la venta. Hay otro aspecto importante, que es que si tu diferencia competitiva está muy centrado en el precio, los clientes que vas a tener son clientes de tipo switcher. Son clientes a los que no les importa cambiar de marca porque su única, motivación de compra siempre está dirigida a través del precio. De esta forma, no suelen ser lo suficientemente sensibles a lo que nosotros vamos a intentar de convencerles a través del upsell. Por tanto, no suele ser una estrategia que funcione demasiado bien con clientes de tipo switcher. Y como tercer consejo, aplica siempre el upsell, o te recomiendo aplicar el upsell a los productos más vendidos. ¿Por qué? Porque vas a aplicar esa mejora del 20, del 10, del 20 o del 30% a los productos que mayor rendimiento te están dando. No tiene por qué ser exactamente los más vendidos, también podría ser aquellos sobre los que más beneficio obtengas. La idea es que las ventajas del upsell se apliquen sobre aquellos que te están dando mayor rendimiento en tu sitio. ¿Cómo podemos empezar a hacer upsell? Y si estamos hablando de WooCommerce, ya os adelanto que no va a ser usando los productos relacionados. Seguramente te habrás dado cuenta de que en WooCommerce, cuando estamos viendo una ficha de un producto, en la parte inferior de la misma aparece una sección que se llama productos relacionados, una especie de widget que aparece ahí. Estos productos relacionados aparecen de manera automática en WooCommerce en todas las fichas de producto y se genera de manera pseudo inteligente a través de las categorías y etiquetas que comparta el producto con el resto de elementos que aparezcan ahí. Es decir, si tengo una sudadera en la categoría sudaderas, pues debajo aparecerán el resto de sudaderas que pertenezcan a la misma categoría. Como ves, no permite mucho control y sobre todo, digamos que no se ajusta o no tiene por qué ajustarse a la estrategia que tenemos en la marca. Una cosa es el sistema que hayamos definido de categorías y otra cosa es que para nosotros nos interese venderlo así.
Entre otras cosas porque puede estar distrayendo al usuario de la compra más rápida o de la compra más efectiva, obligándole a navegar y de alguna forma alejando el momento de la decisión de la compra. Por tanto, no es demasiado interesante, sobre todo porque es poco flexible. Además, en WooCommerce no podemos eliminarlo activando o desactivando un checkbox. Y esto es un problema desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues hay un espacio en las fichas de producto de WooCommerce de serie donde sí vamos a poder aplicar lo que WooCommerce llama ventas dirigidas y ventas cruzadas. Las ventas dirigidas son los upsells o el upselling y las ventas cruzadas el cross-sell o el cross-selling. Cuando nosotros añadimos un producto a la venta dirigida, lo que hace es aparecernos en la ficha de producto justo por encima de los productos relacionados. Como ves, no elimina los productos relacionados de abajo, se mantiene. Y el upsell se dirige exclusivamente a la ficha de producto. Si lo añadimos a las ventas cruzadas, nos lo mete en la parte del checkout, ¿vale? Como un complemento. De alguna forma, él puede que también estés interesado en. Esta herramienta es interesante. Tiene ciertas limitaciones porque no permite añadir condicionales o simplemente nos permite elegir el producto que queremos que aparezca, pero es interesante. Para mí el problema fundamental es que no elimina los productos relacionados de abajo que siguen permaneciendo ahí. Y para mí, como os decía, las limitaciones de estos productos relacionados hacen que no sea recomendable. Lo ideal es eliminarlo mediante un plugin. Hay un montón de plugins en el repositorio para eliminar los productos relacionados, aunque para mí lo más limpio es hacerlo a través de Functions PHP o a través de CSS, una solución un poco peor para invisibilizarlo. Lo ideal sería que te crees un plugin de funciones y ahí añadas las funciones necesarias para eliminarlo. Luego en la descripción te dejo un enlace para que veas un poco cuál es el código para ello. En todo caso, ¿qué estrategias podemos aplicar de upselling para mejorar de alguna forma o para potenciar lo que ya trae WooCommerce por defecto? Bueno, pues mira, lo primero que vamos a hacer es el tema de las recomendaciones de productos, que es algo parecido a esto que estamos viendo de productos relacionados, pero con control, ¿eh? Para eso, utilizamos el plugin Product Recommendations. Esto tiene una condicionalidad muy interesante, que es que podemos hacer que dentro de esos productos relacionados que teníamos hasta ahora, que ahora hemos sustituido por Product Recommendations, es que solamente se van a mostrar aquellos que sean, o podemos hacer que solamente se muestren aquellos que sean más caros que el producto que está viendo el usuario. Que eso sí que es un upselling de manual, porque de la otra forma podrían aparecer productos relacionados por categorías o etiquetas que fueran más baratos, y sería un downsell, no un upsell. Además, el Product Recommendation me permite mantener también este cross-selling incluso después de la compra, ¿de acuerdo? Cuando el usuario ya ha estado comprando, ya ha ido al checkout y además ha pagado y ha terminado todo el proceso de compra completo, pero por algún motivo sigue navegando por nuestro sitio, podemos hacer que aparezca el cross-selling relacionado con esos productos que ha comprado ya, es decir, ventas complementarias, en cualquier parte del sitio mediante un elemento de tipo widget. Como podéis ver aquí, todavía estás buscando zapatos, taca, pues ahí le ponemos los zapatos y podemos añadir incluso un cupón de descuento para forzar de alguna manera más la venta, ¿no? Y ya trabajamos no solamente el upsell que hemos hecho en la ficha de productos, sino el cross-sell después de la compra, cuando ya hemos verificado la venta. Además, tenemos plugins que nos van a permitir crear productos un poco más complejos. Un producto más complejo lo que me permite es cobrar un poco más. En este caso, utilizamos el plugin Product Add-ons, que como veis nos va a permitir meter algunas variaciones dentro del mismo producto que además tienen elementos de selección un poquito más complejos que los que nos ofrece WooCommerce por defecto, pues campos desplegables, áreas de texto para personalizar el producto, imágenes, checkboxes. Normalmente lo que tenemos es un desplegable. En este caso lo podemos hacer por otra serie de elementos. Y además podemos especificar para estas variaciones precios diferentes del producto por defecto mediante variaciones por porcentajes, por cantidad, por tarifa única. Como veis aquí, pues por ejemplo podrías comprar 5 productos del mismo color por un precio un poco más especial. Pues gracias a Product Add-ons podemos hacerlo. Esa modificación del producto, que además va vinculada a un volumen de venta por una cantidad determinada, es de nuevo un upsell muy interesante, ¿no? Donde el usuario percibe una rebaja en el precio si compra más productos.
También podemos utilizar técnicas de encadenado de productos, es decir, cuando el usuario compra determinado producto, automáticamente se le añade en el carrito una serie de productos encadenados. En este ejemplo que estáis viendo aquí, pues el usuario compra un ordenador y automáticamente se le añade al carrito una luz flexible y una bolsa para llevar el ordenador. Y todo esto con el precio promocionado, ¿no? Pues en este caso a precio cero. De alguna forma son paquetes de productos preconfigurados. La gracia de esto es que se aplica un descuento cuando el usuario hace esta compra, ¿no? Recibe automáticamente los productos encadenados. Por supuesto, a nosotros, a este ordenador, con estos productos con descuento, le habremos aplicado, evidentemente, una subida de precio, un upsell que haga que merezca la pena también para nosotros, evidentemente. En esta misma línea, pero con otra estrategia, tenemos la de los paquetes de productos. No son productos que se añaden automáticamente al carrito cuando el usuario los compra, sino que lo que hacemos es que creamos un nuevo producto que contiene varios productos dentro de sí mismos. Y lo que hacemos es aplicar un precio general normalmente a nivel de oferta. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque los productos combinados ya existen en WooCommerce de serie, pero lo que hacen es sumar el precio de todos los productos por defecto, no podemos modificar el precio de venta. Sin embargo, con el plugin Paquetes de Productos podemos añadir a ese paquete un descuento por cantidad y además podemos personalizar los productos, es decir, vamos a poder meter productos con variaciones. Además de estas creaciones de productos más o menos complejos y de agrupaciones de productos, podemos realizar llamadas a la acción dentro de nuestro carrito. Por ejemplo, podemos hacer que mediante el Cart Upsell for WooCommerce, lo que vamos a hacer es que cuando el usuario está viendo el carrito en el que ya ha ido añadiendo productos, podemos hacer sugerencias de productos similares en el checkout. Por ejemplo, meter un upsell, es decir, si está el usuario viendo, pues no sé, por ejemplo, un abrigo, pues podemos hacerle un upsell de un abrigo de calidad superior directamente en el carrito. Es decir, cuando ya va a pagar, en ese momento le metemos la duda y le decimos, ¿por qué no coges este producto de categoría superior? Y es justo en ese momento final. Aquí corremos el riesgo de que todavía no hemos asegurado la venta, pero es verdad que es en el momento en el que el cerebro del usuario está más, digamos, cerca del momento de la compra. Por tanto, también es más sensible a este tipo de cambios. Estas mismas llamadas a la acción además pueden ser condicionales. No son exactamente las mismas, pero podemos, a nivel de posicionamiento, sí que pueden serlo. En este caso, os recomiendo el plugin Give WooCommerce Cart Messages, que lo que nos permite es añadir mensajes condicionales directamente en el checkout. Como hemos visto ahora, no son mensajes de venta de upsell directamente de otro producto, sino lo que hacemos es invitarle al usuario a que meta, por ejemplo, más productos en el carrito para que lleguen a determinada cantidad y hacerle un envío gratuito. O pueden ser mensajes del tipo de añade X producto y te regalaremos un bono de descuento. O añade 5 unidades de este producto y te haremos un descuento del 25%. Al final son, como comentábamos antes, llamadas a la acción que podemos meter en la zona del checkout para que en el momento cumbre, digamos, de la compra podemos podamos hacer un upsell o un cross-sell. Esto la verdad es que sirve para todo este tipo de aspectos. Pero para mí lo más interesante es que puede ser condicional. Y esto es muy típico para cuando falta determinada cantidad para llegar a los gastos de envío mínimos. Antes hablábamos de productos más complejos, pero es que además podemos hacer pedidos más complejos. Efectos de facturación es algo muy similar. En este caso utilizamos el plugin WooCommerce Checkout Add-ons, que lo que nos permite es añadir algunos campos opcionales que pueden ser, por ejemplo, si queremos cobrar un extra por preparar el pedido para un cumpleaños, para un regalo, por ejemplo. O si quieres añadir un texto promocional, una tarjeta de felicitación, si quieres incluso añadir una propina, cualquier cosa de este tipo, ¿no? O, por ejemplo, si quieres añadir un seguro del producto. Pues esto lo podemos añadir directamente dentro del checkout. De nuevo, no solamente en la configuración del producto, como veíamos antes, sino en este caso trabajando esa última fase, la fase del checkout. Interesante porque este es compatible con WooCommerce Subscriptions y esto hace que podamos añadir esos upsells en suscripciones en un momento determinado. Por ejemplo, imagínate que en vez de hacer la suscripción para un año, la hacemos para 2 años con un pequeño descuento. Pues podemos hacerlo directamente en el checkout. Cuando el usuario ya ha decidido suscribirse a nuestra membresía, entonces le metemos la promo de segundo año y ahí le metemos el gasto, pues evidentemente superior, pero no va a ser el doble. Ahí está un poco la ventaja, ¿no?, para el usuario. Y luego tenemos
por supuesto, los upsells a nivel o al estilo de Amazon, ¿no? O upsells o cross-sells más frecuentemente. En este caso, utilizando el plugin Frequently Bought Together, que es lo típico de frecuentemente comprado junto, ¿no? Son las típicas recomendaciones de Amazon y se puede hacer con widgets muy configurables, en el que podéis ver cómo podemos hacer aquí agrupaciones de productos por categorías para que se muestren en ese frecuentemente comprados juntos. Evidentemente, no se refiere a que efectivamente hay más ventas reales, sino que aquí estamos haciendo una pequeña trampa y lo que ofrecemos son elementos que nosotros pensamos que pueden suponer o bien un upsell o bien un cross-sell para que se muestren en ese widget para generar esa llamada a la acción y que el usuario los adquiera, ¿no? Y luego para mí hay una parte o un elemento que es muy muy interesante y que esto es muy difícil de hacer en WooCommerce, y ahora veréis cómo lo vamos a resolver, que es cuando el usuario ha elegido un producto, ha pasado por el checkout, lo ha comprado y después de que lo ha comprado, una vez que ya hemos asegurado la compra, lo que hacemos es meterle ahí el upsell o el cross-sell. Es decir, son carritos o checkouts que en realidad no llegan a cerrarse nunca. Aunque el usuario compra, no llegan a cerrarse. Imagina, por ejemplo, que alguien nos ha comprado unas clases de yoga, unas clases presenciales de yoga, y cuando ya las ha pagado, ¡pum!, le aparece, fijaros a la derecha como aparece orden completada, es decir, pedido completado, pero entonces ahora le metemos un upsell, o un cross-sell sería más en este caso, que es una esterilla de yoga, ¿no? Pues cuando el usuario ya ha comprado mi curso, ahora le puedo vender la esterilla cuando ya he confirmado que ya ha pagado. ¿Cuál es la gracia de este upsell? La gracia de este upsell es que se realiza postventa. Si os fijáis, lo que tenemos es que dentro del diferente evolución que tenemos del proceso de compra, tenemos el usuario que visita la tienda o el producto, pasa al checkout y finalmente compra. El upsell en la tienda es interesante, pero es mucho más interesante en el checkout porque estamos, como decíamos antes, en un proceso de venta más avanzado y, por supuesto, la oportunidad de upsell es mucho mayor en la postventa, cuando el usuario ya ha pagado porque ya está en esa dinámica. Ha superado ese momentum. No sé si sabéis que es mucho más fácil comprar un segundo producto que un primero, simplemente porque tu cerebro entra ya en un modo de ventas. Y además, según avanzamos en ese proceso, el rebote es menos arriesgado, porque el rebote, por ejemplo, una vez que el usuario ya ha comprado el producto, pues ya es un poco más irrelevante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues para esto se utiliza un plugin o un servicio que se llama CheckoutX. En CheckoutX lo que hace es sustituir el checkout de WooCommerce, y cuando el usuario paga, en realidad no cierra el checkout hasta que se cierra la sesión, y mientras tanto lo mantiene ahí abierto para que poder añadir a ese proceso de pago ese último producto que nosotros estamos promocionando con el upsell. Es decir, no se cierra el pago del TPV hasta que no se han presentado los upsells. El usuario cree que ha terminado de hacer el pago, pero no ha terminado todavía, ¿vale? Esto es muy interesante, porque lo que hace es, digamos, mantener abierta esa ventana de pago durante más tiempo. Muy potente, pero es un servicio que es de pago y digamos que solamente se justifica su uso cuando somos muy habilidosos en todo el proceso de upsell. Algunas recomendaciones que yo considero que son ya de like a boss para sacarle chispas de verdad al upsell, ¿vale? Apóyate en el efecto bandwagon. El efecto bandwagon o el efecto de arrastre es un efecto estudiado a nivel sociológicamente, que lo que hace es que tendemos a hacer lo que la mayoría ha justificado como que es lo normal o lo recomendable. Por ejemplo, mensajes del tipo de el 84% de nuestros clientes contratan el servicio Premium Plus, cuando el usuario está comprando el servicio básico, ¿no? Oye, pues si todo el mundo compra esto, por algo será, no voy a ser yo el panoli que no va a comprar el Premium Plus, ¿no? Este efecto es muy interesante y funciona a muchos niveles a través de la venta. Por ejemplo, cuando vas a comprar un producto en la tienda y tú preguntas al vendedor de las teles o de las lavadoras cuál es la mejor lavadora, el vendedor, en lugar de responderte cuál es la mejor respecto a su opinión, lo que va a decirte es cuál es la más vendida. Porque tu cerebro enseguida asimila que la más vendida es la mejor o es la más interesante para comprar. Y simplemente lo que estamos haciendo es utilizar el efecto bandwagon para reforzar esa opinión de compra. Escala el precio de forma razonable y progresiva, es decir, que los saltos en los upsells no sean demasiado grandes y sobre todo que siempre haya un upsell disponible, ¿eh? Nunca te cierres la puerta a los upsells. ¿Por qué tiene que ser un único upsell? No, en el momento que el usuario entra en ese segundo upsell, vamos a buscar la oportunidad para meterle un tercer upsell y así hasta que hayas completado el ciclo de crecimiento de tu producto. Siempre hay otra oportunidad en la landing page de un upsell. Es decir,
Si yo he vendido el producto, cuando el usuario lo ha pagado y termina en una página de aterrizaje, allí podemos intentar o tratar de colocarle otro upsell. Al fin y al cabo, ya ha comprado el producto y no tengo nada que perder. Hay un tipo de upsell que funciona muy bien de manera casi nativa, que son las tablas comparativas. Las clásicas bronce, plata, oro, como hemos visto antes en las estructuras de los hosting, por ejemplo, donde no hay demasiada variedad de producto y casi todo se centra en trabajar los upsells. Nos va a permitir, sobre todo para vender más productos intermedios, digamos que en detrimento de los más básicos. Incluso para aquellos usuarios que están buscando la excelencia, que están buscando la calidad máxima, nos va a permitir vender algunos oros, incluso que se produzcan ahí saltos de 2 upsells, ¿no? Pero lo normal siempre es que se potencian las ventas de los platas frente a los más básicos. Por supuesto, como decíamos al principio, esto no funciona con los switchers. Y un último consejo: el upsell no se acaba en WooCommerce o en el checkout, se acaba de manera indefinida, porque después de la venta vais a enviar un montón de emails que son grandes oportunidades para vender upsells, sobre todo de aquellos que vendemos servicios. Incluso cuando el usuario ha disfrutado ya del servicio, podemos hacerle un upsell. Hay un consejo muy divertido que a mí me gusta mucho, es muy práctico, que no es mío, es de Joan Boluda, en el que lo que propone, imaginaos que es un servicio de tipo fisioterapia, ¿no? Entonces yo lo que hago es compro un servicio de fisioterapia y cuando voy a ese servicio y lo pruebo y lo disfruto, el fisio va y me dice: mira, te regalo esta sesión de fisioterapia si me compras un pack de 5 sesiones. Entonces lo que estás haciendo, el usuario ya en realidad ya lo ha comprado, ya lo ha pagado, ¿cómo se lo vas a regalar? Bueno, lo que haces es que del coste de 5 sesiones le descuentas una. Y de esa manera tiene la sensación, o a efectos prácticos le has regalado esa primera y tiene ahora todavía otras 5 sesiones. Ese upsell lo estás haciendo justo en el momento que el usuario ha disfrutado del producto. Me parece que es muy interesante y que se puede aplicar a muchísimos ejemplos. Piensa siempre en cómo ganar más con tu tortilla de patata. Piensa que siempre hay una oportunidad para un upsell y no la tienes que dejar pasar. Piensa en cómo podrías mejorar tu producto para ofrecerlo por un precio un poquito superior. ¿Que ya has llegado al máximo? Bien, perfecto, vamos a trabajar con los crossers. Los crossers tienen la dificultad de que vas a tener que trabajar en envíos un poco más complicados, en gestiones de stock un poco diferentes, en estructuras un poco más complejas, pero cuando ya has explotado todo el upsell puede ser una oportunidad para mejorar todavía más las ventas. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Me llamo Pablo Moratinos y soy consultor de marketing online en 3YMedia. Además, soy embajador de marca del hosting Rayola Networks y soy el autor de Negocios Online, un libro que puedes encontrar en Amazon y en el que vas a encontrar muchos consejos y trucos como los que has visto en este vídeo. Sígueme en Twitter si quieres más información sobre marketing y ventas en @palomoratinos. Muchas gracias, un saludo.